A reading from the first letter Lectura de la primera carta de San Juan. Children, it Hijos is the míos, last hour. en el momento final Just as you han heard oído que the iba a venir Antichrist un was coming, anticristo. so Pues now bien, many muchos antichrists have anticristo han appeared. aparecido, Thus we know por lo this is cual the nos last damos hour. cuenta que es ya la última They hora. went out from us, but Salieron they de were entre not really nosotros, our pero own. no eran de los If they nuestros. had been, Si they would hubiesen remain sido de with los us. nuestros, habrían Their permanecido con desertion nosotros. shows Pero that none sucedió of them así was of para our poner number. de manifiesto You que no have the todos anointing son that comes from the de los Holy One, nuestros. and you all En have the cuanto a glory. ustedes, están ungidos por el I Santo y write to you todos ustedes lo not because saben. you do not know the truth, Les he but because escrito you do. esto no porque desconozcan la Because verdad, every lie is sino connected to porque the la truth. conocen y porque ninguna Word of mentira God. viene de la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Let the heavens be glad. Alégrese el cielo y goce la tierra. Let the heavens be Alégrese el cielo y goce la tierra. Oh, sing a new song. Canten al Señor un cántico nuevo. Sing to the Canten al Señor toda la tierra. Oh, sing to the Lord. Canten al Señor, bendigan su nombre, Proclaim his salvation. proclamen día tras día su victoria. Let the heavens be Alégrese el cielo y goce la tierra. Let the heavens rejoice. Alégrese el cielo, goce la tierra. The sea and all its Retumbe el mar y cuanto lo llena. let the land and all its Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. the trees of the woods Aclamen for joy. los árboles del bosque. Let the heavens be glad. Alégrese el cielo y goce la tierra. At the presence of the Lord, Delante del Señor he comes to judge que ya llega, He will judge the ya wicked llega justice, a regir la tierra. govern the peoples with his truth. Alégrese el cielo y goce la tierra. Heavens be glad. Alégrese el cielo y goce la tierra. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. A cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios.
Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. A reading from the beginning of the Holy Lectura Gospel del according Santo to John. Evangelio según San In Juan. the beginning was the En Word, el principio ya existía la palabra, with y God. la palabra estaba junto a The Dios, Word was God. y la palabra era Dios. It was in the beginning La with the palabra en Word. el principio estaba junto a All Dios. things came to Por be, medio de la palabra se hizo todo, and without him y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. what came to be En la palabra había vida, and this life y la vida era la luz de los race. hombres. The light shines La luz in brilla en la tiniebla, the darkness. y la tiniebla no la recibe. A man named Surgió un John hombre enviado por Dios he que came se llamaba Juan. to testify Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, so that there might para que por él all might believe todos vinieran a la fe. he was not the light, No era la luz, came to sino testify testigo to de the la light. luz. The true light La palabra era la luz verdadera coming into que alumbra a todo hombre. he was in the world Al mundo vino y en el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de ella y el mundo no la conoció. was his own, Vino a su casa but his own people y los suyos not accept. no la recibieron. But to those Pero who did, a cuantos la recibieron, he gave power les dio poder para hacerse hijos de Dios, those who believe a los que creen en su nombre, not by la cual no nació de sangre ni de deseo de carne, sino de deseo de hombre, sino que nació de Dios. but of God. And the word Y became la palabra se hizo carne his dwelling y among us, puso su morada entre nosotros, his y hemos visto su gloria, of the Father, gloria que recibe del Padre como Hijo único, grace. lleno de gracia y de verdad. John testified, Juan da testimonio de él y grita diciendo, este es de quien dije, one who is el que viene detrás de mí, pasa delante de mí, because he porque existía antes que yo. from his fullness Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, of grace. porque la ley The law was given se through dio por medio de Moisés. and truth. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No one has ever A Dios nadie lo ha visto jamás. the only begotten Son, El Hijo único God, que está en el seno del Padre has revealed. es quien lo ha contado. Verbum Domini. Tonight, a lot of people, matter of fact, Esta noche muchas personas, y de hecho en muchas partes del mundo, ya han empezado a celebrar que este año ha terminado y el año nuevo comienza. where the international time zone is, there's a De hecho, Catholic donde está la línea horaria internacional está, ya han empezado a celebrar en Fiji keep moving across the world. y en otros lugares, en Australia y diferentes lugares del mundo, empezamos a celebrar el comienzo de un año nuevo. Nosotros, sin embargo, nos On the beginning mantenemos enfocados no en el comienzo de un año nuevo, sino en el comienzo de la salvación. Ese es nuestro enfoque y tenemos esta lectura del Evangelio para concluir el año con una reflexión acerca de dónde se encuentra nuestra verdadera identidad y comienzo, o sea, en el verbo hecho carne. Lo hemos estado celebrando durante la última semana con la víspera de Navidad y la Navidad. Celebramos que el verbo se hizo carne y es una enorme celebración.
pero hay otros elementos que hemos de considerar con este prólogo del Evangelio según San Juan. It begins and ends by Comienza y talking about termina who Christ hablando is acerca de quién es Cristo, before he became flesh. incluso antes que Él se hiciera carne. That is, he's the Word, O sea, and the Word Él was es el with God, verbo y el and the verbo Word was estaba con God. Dios y la palabra era He's the Dios. Word through Él whom es la everything palabra a comes into través de being. quien todo cobra But existencia. then, as we see Pero como toward the vemos end, hacia el he final, is described que Él as es the only descrito begotten Son como el of God, who's unigénito at the Father's de side, Dios, and who has que está known en el him seno del from the Padre y beginning. quien Notice lo that ha conocido desde el there's comienzo. two parallels Noten at the que beginning and at the esos end. dos paralelos, al He's principio called y the al Word final. Él es el llamado and la then the palabra Son y of God. también el Hijo de Why? Dios. Why that ¿Y por qué? distinction? ¿Por qué esa This distinción? goes to some of the big Esto se arguments refiere in the a early algunos de church los about argumentos en la Christ's iglesia identity, primitiva acerca arguments de that la still identidad de Cristo, continue on by argumentos que some of aún the continúan various groups that exist por to this parte day. de varios grupos que existen hasta In hoy. talking about Jesus Al hablar Christ, acerca the de Son, Jesús como el we are Hijo, showing that he has estamos the mostrando same que Él nature tiene la misma as the Father. naturaleza que el He Padre. is this one Él divine es, nature Él tiene una because naturaleza única y fathers divina, beget porque what they los padres themselves are. engendran lo que As ellos many mismos son, times as my como parents might have said, muchas you veces mis guys are a padres bunch of habrían wild dicho, monkeys. We actually were ustedes not son un monkeys. montón We were my de monos parents' children. salvajes. De hecho, no We éramos were monos, humans éramos as los much hijos as de they nuestros tried to padres deny it and y as éramos much as humanos por my más que ellos behavior trataran de contradicted it. We're negarlo y por still más que mi human comportamiento beings lo in the contradijera, flesh seguía siendo un ser because humano que necesitaba humans corrección, only give porque birth los to humanos humans. solo Monkeys give dan birth to monkeys. nacimiento a humanos y los And monos God tienen begets monos God. y Dios engendra a This Dios. is showing that his Esto divine muestra nature que su naturaleza is divina truly and es fully the same divine verdaderamente, nature plenamente la as misma our naturaleza Father. divina But see, que el some Padre. people want to make, Pero ustedes ven, and algunas they still personas have this temptation. There aún are tienen esa lots of tentación. Christian Hay groups still muchos today. grupos Maybe cristianos hasta el some of día them de go hoy. back to, Algunos de ellos se well, they don't go remontan, back, but they pero no had que the se remontan, same sino kind of tienen mistake el mismo tipo de showing up error in the late 200s, where a they say, well, if he's the finales same de los nature, well, años 200, therefore cuando dicen, Jesus bueno, si son de la is misma naturaleza, Father entonces and Jesús Son es el Padre and the y el Holy Hijo Spirit. He's all y three el persons. Espíritu Santo. Él es Let las me tres tell you this personas. No, here. hay algo que Listen. han pasado por alto. In the beginning, he's Al called the principio, Él Word. es llamado la And palabra. this is Y important for esto es seeing the importante difference para ver la between diferencia the Father and the entre Son. el Padre y el Because Hijo, the Son porque el Hijo is this word that is es la spoken palabra by que es the Father. pronunciada And por el that Padre. shows the Y eso distinction muestra la between distinción Father and Son. entre Padre e They have Hijo. the same nature, but there's Tienen la also misma a naturaleza, difference pero in their también relationship. hay una And diferencia en su when we relación. use words like Y I'm cuando using, utilizamos palabras como estoy we use words, utilizando ahora, when we cuando talk about utilizamos palabras, ourselves, cuando hablamos de nosotros words mismos, are las self-expression. palabras So son often we expresión have propia. poets Muy who a want to menudo tenemos express poetas que themselves, desean and expresarse a sí mismos, artists want to express así como themselves. los Sometimes they artistas wish they desean weren't expresarse a sí mismos. filtered A veces me expressions, gustaría and que no fuese así, often their art que is mejor very ugly expresaran and la their verdad, poetry is porque a very veces dumb. el arte But de ellos es muy feo y la poesía suena we tonta, pero want the nosotros infinite queremos self-expression of the la Father. infinita That's expresión propia del Jesus, Padre, the Word made y flesh, ese es is. Jesús, el He Verbo hecho is carne. infinite Él God because, again, es Dios infinito, the porque una Father vez más el begets Padre a Son engendra who has the a un same Hijo que tiene infinite divine nature. la misma naturaleza And infinita y it's divina, an infinite y word es una that palabra is infinita, infinite and que es complete self-expression la of the expresión propia, Father. infinita y You want to completa know del the Padre. Father? You know Si uno Jesus. quiere conocer al Padre, uno conoce a When Jesús. Philip says later in the Cuando Felipe gospel dice más adelante en el Evangelio that Father,
Jesus, show que us the Father. He says, Jesús, muéstranos al Padre. how long have you been Él with me? dice, Don't you know that ¿cuánto he has tiempo has seen me estado with the conmigo? Father? ¿Acaso no sabes que si me Because has visto a he mí, is has that visto al Padre? expression of God, Porque Él es the esa same expresión del Padre. person, Él no es but la misma he is persona, the complete sino que es self-expression of the la Father. expresión propia That's why in completa every chapter del of the Padre. Por eso Gospel, es que en cada through capítulo del chapter Evangelio, 17, hasta el our capítulo Lord Jesus 17, says, el Señor everything Jesús I dice, say to you, todo lo que everything les I digo, do todo comes lo que from hago my Father. He's proviene not de mi there Padre. about himself. Él no está He's there as the ahí acerca de sí mismo, perfect Él está ahí como self-expression. la expresión propia y And we perfecta del even know Padre. that God E is incluso Father. sabemos que Dios es Again, Padre. some Christian Una vez groups más, try to go algunos off on a grupos tangent. cristianos tratan de And they irse say, por well, las he's not the tangentes Father, y Mother. decir, No, no, no. bueno, Él es el Padre y la There's Madre. no No, 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 dividing no. there. No es, It's the no hay Father. dos géneros ahí, es el Padre. And the Father's name Y el nombre del is Padre what sanctifies es us. lo We que say, nos santifica. hallowed be thy Nosotros name, decimos, sanctified be thy santificado name sea tu in our nombre prayer. But in Jesus' en el prayer Padre to the nuestro, Father, pero en la he says, oración de Jesús Father, al Padre, Él dice, sanctify them by your Padre, name. Because santifícalos por tu Jesus nombre, is that porque Jesús es self-expression esa of the expresión Father. And I was propia del thinking about Padre. this, you know, Y in some yo me encontraba states, pensando if acerca de you esto. En algunos identify estados, somebody by si the uno wrong gender, identifica a alguien con el género you equivocado, can pay a big fine up to uno podría pagar una $200,000 in New York, I believe. multa muy Uh, grande, I creo que don't know hasta what the $200,000, me penalty is parece, es for en Nueva wrong York. the Father's No sé gender. cuál es la penalidad por I wouldn't take the identificar risk. mal el género del Padre, pero yo But no me Jesus arriesgaría. expresses who the Jesús Father is. expresa quién es el Padre. In John, there Y was a group of en San people. We Juan even see había them un grupo de show up in personas, Acts incluso chapter los vemos 19. aparecer en Hechos de I los believe Apóstoles that capítulo John 19, the que ese Baptist grupo pensaba que was Juan el the Bautista Messiah. era el And there Mesías. were groups that Y había reappeared, grupos que for vuelven a instance, in aparecer, Persia, por ejemplo, en all the way Persia, down through the hasta 500 and 600s AD. los años 500 y And 600 St. después John de the Cristo. Evangelist is Y San saying, Juan el he's a Evangelista dice, witness. no, 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 He no, points Él to the es Father. testimonio, Él And we see señala this hacia el Padre. repeated a Y number vemos of que eso se times in repite the un número de Gospels. veces en And el we say that Evangelio. here Y in the vemos second que part aquí, of en this la segunda and parte in de the esto, second to last y part. la But the penúltima center parte, of this pero el centro is de that esto he es came, Jesus, que Él the vino, Word, que Jesús who is the vino, Son of el God, Verbo que es came into the el world Hijo de Dios, and vino became al flesh mundo y se and made his hizo dwelling carne among us. y A habitó line that we entre use when we nosotros. pray the Una línea Angelus que usamos cuando rezamos el as Ángelus, the high point of the scripture como el punto passages alto in the de los Angelus, a pasajes great prayer de las to say. Escrituras en el Ángelus, una gran oración que And podemos he rezar a reminds diario. us that he still Y dwells among que nos us. recuerda que Él aún sigue Because habitando now entre he nosotros, came porque Él into no Bethlehem, solamente vino a but Belén, right before he sino que ascended into justo heaven, antes de he ascender al said, cielo, know that Él I am with you until the dijo, end of sepan the que age. estaré con ustedes hasta el He final de los remains tiempos. with us Él in permanece order con to nosotros give us his para grace darnos and su his word, gracia y in su order verdad, to give us his para poder word darnos that su brings vida, light into the que darkness da luz of our a life. la oscuridad de nuestro mundo. As we heard in the first reading from Como the first escuchamos en la letter of primera St. lectura John, de la primera which was carta written de San most Juan, que fue likely escrita as something of a probablemente preface to the whole como gospel. un He prefacio al sent that as a Evangelio entero, cover letter Él lo to the envió como church una in Ephesus to let them carta know what is coming up. inicial a la iglesia en It was Éfeso sort para of like saber lo que an venía, overture como una to especie the de gospel. apertura al And Evangelio. in this, he says there are Y many en eso Él dice antichrists que hay muchos who anticristos won't speak the truth. que no There are hablan la verdad, antichrists que hay who will come, anticristos, many of them. que Though at the end vendrán of muchos de time, ellos one al great final de los antichrist, tiempos. yes. Vendrá un There are anticristo many grande, other sí, pero hay antichrists. muchos otros Some anticristos. of us have been alive Algunos de during their nosotros lifetime. hemos estado vivos durante el tiempo que ellos han One of the vivido. most popular antichrists Uno, el for más those who like popular de los antichrists is anticristos, para aquellos que les gustan los Stalin anticristos, was es worse Hitler. than Hitler. Stalin fue peor que Hitler. Pol Pot and Mao Pol Pot Zedong were worse in y terms Mao of what Zedong they did. fueron peores No en one lo was que as ellos hicieron. destructive as Mao Nadie fue Zedong. tan He destructor is como the Mao Zedong. Antichrist. Él There es un are others anticristo. who Hay cause us otros to have que a hatred for causan que life. tengamos odio por la There are vida. those who oppose life.
aquellos que se oponen a la vida y la luz, que se oponen a la verdad, que quieren apagarla. Esos son anticristos, a menudo menores, anticristos pequeños, podemos llamarles, Karl Marx, puras ideas, nada de acción, pero inspiran malas acciones. Muchos otros que han surgido. Nosotros estamos llamados a creer en Jesús, el Verbo hecho carne, y a recibir su gracia, a recibir su verdad, y no solamente a recibir su luz, que es vida para el mundo, sino a convertirnos en luces dentro del mundo, como le dijo a sus discípulos en el Evangelio según San Mateo. Seamos fieles a Él siempre.